¿Sí? Perfecto. Tenemos. Bueno, pues nada, tú mismo, por favor. No sé si que esto no se caiga. Sí. Buenos días. Por mi parte, expresar la satisfacción y la alegría por la oportunidad de tener hoy aquí en Palma esta jornada conjunta entre el CES de las Illes Balears y el CES de España. Como saben, el contenido de la jornada es, por un lado, la presentación del último informe sobre gobernanza europea que ha aprobado el Pleno del Consejo Económico y Social de España, y a continuación, en la segunda parte de la jornada, el debate sobre el dictamen del CES de las Illes Balears sobre la perspectiva de las illes en la perspectiva del 2030. ¿no? Insisto, para nosotros es un honor, además de un placer, el poder tener esta jornada. No. Bueno, jo seré muy breve. Molt bon dia a tothom. Agrair al president Costas la iniciativa que ha tingut per venir a presentar a Palma aquest treball, aquest informe que ha fet el CES d'Espanya de bon governança de la Unió Europea. I aprofitant la possibilitat que ens va donar a organitzar aquesta jornada, varen creure dient la presentació o tornar a fer un debat damunt el dictamen Horitzó 2030 del CES de les Illes Balears. Vostès saben que és un treball que va fer el CES amb la perspectiva mediambiental, econòmica i social de lo que creiem que han de ser les illes de cara al 2030, i aprofitarem avui, després de la presentació del dictamen de governança, per tenir aquesta trobada. I creiem molt adient perquè nosaltres vàrem emplear tota una metodologia de governança per fer un estudi previ a la publicació del nostre dictamen que voldríem lligar amb tot l'informe de governança que està presentat al CES d'Espanya. Res, agrair novament la presència del senyor Costas a Palma i quedam a la seva disposició. Sí, sino por mi parte, señalar que nuestro informe sobre gobernanza europea, que el de este año se ha focalizado en las consecuencias de la COVID, nuestro informe, con un punto muy importante, señala la necesidad de que esa gobernanza europea tenga como una dimensión fundamental a partir de ahora la dimensión social, no solo sus dimensiones económicas o financieras, como ha sido un poco hasta ahora, sino la necesidad insisto, que la gobernanza europea de ahora en adelante tenga también esa tercera dimensión fundamental, que es la dimensión social. Dicho de otra manera, que todas las políticas o reformas que se lleven a cabo en el seno de la Unión Europea se miren siempre a través de la pregunta de qué impacto va a tener o ha tenido esa política sobre el empleo en Europa, sobre la desigualdad en Europa. Esto es probablemente, para simplificar, insisto, el aspecto novedoso de nuestro informe sobre gobernanza europea. Es decir, poner de relieve en primer plano las consecuencias, los efectos sociales de las políticas y reformas que forman la gobernanza europea. ¿Cómo ven las perspectivas económicas? Ahora que ya hemos entrado en el mes de febrero del año 2022, no sé si ha cambiado algo con respecto a las previsiones que presentó en este caso el CES de Baleares hace unos meses. ¿Cómo ven la situación en el caso particular de Baleares? No soy un experto en la economía balear y por lo tanto voy con mucho cuidado en hacer cualquier tipo de pronóstico, ¿no? Pero en la medida en que la recuperación europea
se vaya consolidando y que la propia pandemia vaya transformándose poco a poco en una especie de gripe, digamos así, anual. Yo creo que la economía balear, en su pilar tan importante que es el turismo, no puede hacer otra cosa que mejorar. Mire, el término de crecimiento no forma parte de mi lenguaje. Creo que el progreso social, especialmente el progreso de la prosperidad de aquellos que más la necesitan, requiere del crecimiento de la economía. Pero el crecimiento no tiene que ser necesariamente del tipo que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que es posible concebir un crecimiento económico que sea a la vez sostenible medioambientalmente, es decir, que sea bondadoso con respecto al medio ambiente y además que sea también sostenible desde el punto de vista social. Pero a eso yo no le llamo de crecimiento. Le llamo un modelo de crecimiento que sea, insisto, más bondadoso, por decirlo así, tanto con esa exigencia casi kantiana de Immanuel Kant, ¿no? de que la conservación de nuestro planeta es un imperativo civilizatorio, ¿no? Pero no le llamaría eso de crecimiento. No conozco en detalle, sí que las he leído en la prensa, las medidas de momento de freno al crecimiento de nuevas plazas, pero creo que esa medida bien gestionada necesariamente no lleva a hablar de decrecimiento, sino que debería llevar a hablar de una calidad mejor de todas las plazas hoteleras de las Illas y por lo tanto también de su empleo, ¿no? Bueno, com dir-ho, ja aquest dictamen que presentàvem avui, el dictamen d'Horitzó 2030, marcava una mica un full de ruta i marcant que certes polítiques havien d'anar enfocades a tenir criteris més mediambientalment sostenibles i, com deia el senyor Costas, aquestes passarel·les més justes, aquestes sortides de la crisi, el tema de la justícia social pensant que també és important i així ho recollim en el nostre dictamen. I pensant que si aterram en el nostre motor econòmic com és el turisme, pensant que la principal font d'ingressos de la comunitat s'havia d'adaptar en aquestes noves exigències, dirien que no són només exigències a nivell balear ni a nivell espanyol, sinó que diria que són exigències a nivell europeu. La sostenibilitat, la digitalització, la justícia social, creiem que són importants i són apunts que ja recollíem en el nostre dictamen de finals de l'any 2020. Creiem que la pandèmia s'ha posat més de manifest i que és una oportunitat, pensant que nosaltres ho veiem com una oportunitat de posar les bases per les pròximes dècades de lo que ha de ser el nostre creixement econòmic i pensant que aquest creixement ha de ser això, més sostenible i més just. Mire, yo creo que la industria turística no es vulnerable. Si miro hacia adelante, probablemente una de las industrias más permanentes y estables de nuestras economías es lo que llamamos turismo. Es decir, es muy posible que otras industrias que hoy consideramos esenciales, la automovilística,
pueda en el futuro o cambiar mucho hasta desaparecer, pero el turismo no cambiará en ese sentido, no desaparecerá en ese sentido, ¿no? Dice, bueno, el turismo como industria no desaparecerá, otra cosa son los lugares, ¿no? Las plazas turísticas, pero ahí está la cuestión de la buena gestión medioambiental y social de las gentes y de las autoridades, en este caso de las Illes Balears. Pero les reitero, esa idea de fragilidad, creo que no es un supuesto muy acertado. Perfecte.